Buenas tardes compañeros, mi nombre es Gloria Chicaña Paza, voy a hablar sobre el vocabulario A y B. Empezamos con la palabra absceso, en inglés es abscess, que es la acumulación de pus en cualquier tejido o cavidad. Puede ser externo y visible o interno y no visible. Luego continuamos con la palabra abstinencia, en inglés que es abstinence, que es la privación voluntaria de la satisfacción de una necesidad, ayuno, dietas o etc. Continuamos con la palabra aerofagia, que en inglés es aerophagia, que significa deglución inconsciente de aire. Continuamos con la palabra afasia, que en inglés es aphasia, que significa pérdida de la facultad de expresión verbal debido a una lesión cerebral. Continuamos con la palabra agalactia, que en inglés es agalactia, que significa falta o disminución de leche después del parto. Continuamos con la palabra agente causal, que en inglés es causal agent, que significa entidad biológica, física o química capaz de provocar una enfermedad. Continuamos con la palabra agente infeccioso, que en inglés es infectious agent, que significa microorganismo o parásito capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa. Continuamos con la palabra aislamiento, que en inglés es isolation, que significa separación de las demás personas o animales infectados durante un periodo de transmisibilidad de alguna patología o enfermedad, ya sean lugares o condiciones diferentes que eviten la transmisión directa o indirecta de algún agente infeccioso. Continuamos con la palabra alucinaciones, que en inglés es hallucinatio, que significa alteración en la percepción de la realidad. Continuamos con la palabra ambiente terapéutico, que en inglés es therapeutic environment, que significa aquel que ayuda a un paciente a mejorar y recuperar su salud. Continuamos con la palabra amnesia, que en inglés es amnesia, que significa pérdida de la memoria. Continuamos con la palabra anafilaxia, que en inglés es anafilaxis, que significa reacción alérgica ocasionada por la ingesta de un agente externo. Continuamos con la palabra analgésicos, que en inglés es analgesics, que significa medicamento que atenúa o calma algún dolor. Continuamos con la palabra anamnesis, que significa parte del examen clínico que reúne todos los datos personales y familiares del paciente. La siguiente palabra es anasarca, que en inglés es anasarca, que significa acumulación anormal generalizada de líquidos en los tejidos, que es conocido como un edema generalizado. Continuamos con otra palabra que es anemia aguda, que en inglés es acute anemia, que significa baja brusca del hematocrito. Continuamos con la palabra aneurisma, que en inglés es aneurysm, que significa dilatación patológica de la pared de una arteria. Continuamos con la palabra angina, que en inglés es angina, que significa dolor precordial, dolor en el pecho, que procede frecuentemente a un infarto. Continuamos con la palabra anisocoria, que significa asimetría del tamaño de las pupilas. Continuamos con la palabra anorexia, que en inglés es anorexia, que significa falta de apetito. Continuamos con la palabra antipiréticos, que en inglés es antipyretics, que significa medicamento que baja la fiebre. Continuamos con la palabra algora, que en inglés es algora, que significa es la capa blanca que se produce en la boca de los recién nacidos, ya sea por un hongo o llamado también Candida albicans, que en inglés es antisepsis, que significa método que se utiliza para eliminar gérmenes. Continuamos con la palabra antiséptico,
que en inglés es antiseptic, que significa agente químico de acción bacteriostática que se aplica en tejidos vivos, como ejemplo la clorhexidina. Siguiente palabra es antropometría, que en inglés es anthropometry, que consiste en una serie de mediciones técnicas sistematizadas que expresan cuantitativamente las dimensiones del cuerpo humano, tales como la altura, el peso, circunferencias y el tamaño de las partes que lo componen, con el objetivo de estudiar y comparar sus proporciones relativas en circunstancias normales y anormales. Continuamos con la palabra anuria, que en inglés es anuria, que significa falta de producción de orina. Continuamos con la palabra apnea, que en inglés es apnea, que significa suspensión de la respiración. Continuamos con la palabra área cognitiva, que en inglés es cognitive area, que significa área referente al razonamiento, habilidades y memoria. Continuamos con la palabra área contaminada, que en inglés es contaminated area, que significa es aquel lugar en el que existe presencia de microorganismos. Continuamos con la palabra área limpia, que en inglés es clean area, que significa lugar en el que se ha producido al mínimo los microorganismos, al igual que las condiciones favorables para el desarrollo. Continuamos con la palabra área motora, que en inglés es motor area, que significa área referente al control muscular, coordinación corporal, locomoción. Continuamos con la palabra área social, que en inglés es social area, que significa área que comprende la interacción con el adulto, la expresión de los sentimientos y el afecto. Continuamos con la palabra arritmia, que en inglés es arritmia, que significa alteración del ritmo cardíaco. Continuamos con la palabra arteriosclerosis, que en inglés es atherosclerosis, que significa endurecimiento de las arterias por depósitos de grasas, disminuyendo así su elasticidad o capacidad. Continuamos con la palabra arteriosclerosis, que en inglés es arteriosclerosis, que significa disminución de la elasticidad de las paredes de las arterias como consecuencia de la edad. Continuamos con la palabra artritis, que en inglés es arthritis, que significa inflamación de una articulación. Continuamos con la palabra artrosis, que en inglés es osteoarthritis, que significa afección y desgaste crónico de las articulaciones. Continuamos con la palabra ascitis, que en inglés es ascitis, que significa acumulación anormal de líquido en el peritoneo. Continuamos con la palabra asepsia, que en inglés es asepsis, que significa es la ausencia de microorganismos patógenos y no patógenos. Continuamos con la palabra asfixia, que en inglés es suffocation, que significa obstrucción grave desencadenada por ahogamiento o aspiración de algún contenido gástrico. Continuamos con la palabra astenia, que en inglés es asthenia, que significa falta o pérdida de la energía normal. Continuamos con la palabra artralgia, que en inglés es artralgia, que significa dolor articular. Continuamos con la palabra auscultación, que en inglés es auscultation, que significa método de examen físico que consiste en escuchar los sonidos que se producen dentro de un cuerpo, especialmente en el corazón, vasos y aparato respiratorio. Continuamos con la letra B. Como primera palabra está bradicardia, que en inglés es bradycardia, que significa disminución de la frecuencia del pulso o bajo en los valores normales. Continuamos con la palabra bradypnea, que en inglés es bradypnea, que significa disminución de la frecuencia respiratoria bajo los valores normales. Continuamos con la palabra benigno, que en inglés es benign, que significa proceso que carece de efectos dañinos o invasivos en órganos o sistemas. Gracias por su atención.